Acelerando Empresas, episodio 394. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy, jueves 19 de diciembre, en este episodio número 394, en el que voy a dedicar el programa completo, este monográfico, al esencialismo. Si no os suena, pues es una cosa muy interesante, un concepto que os puede ayudar bastante en mejorar vuestra vida significativamente, tanto profesional como personal, eligiendo qué es lo que forma parte de ella y qué no. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com, donde tienes cursos prácticos en vídeo y masterclass de expertos sobre distintos temas muy interesantes. Hay bastante material, así que échale un vistazo y puedes probarlo gratuitamente cada lección de cada curso. Así que es muy interesante. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Vamos a ver, Frank, ¿qué me traes hoy? Igual os estáis preguntando esto, ¿no? ¿Esto ahora de qué viene? ¿Esencialismo? ¿Esto es un concepto nuevo, una técnica? Pues veréis, básicamente este concepto se basa en el libro del gran Greg McKeown, que se llama efectivamente Esencialismo, ¿no? El subtítulo, pues para que os hagáis una idea, es Logra el máximo de resultados con el mínimo esfuerzo. Básicamente, pues de esto se trata, ¿no? Este no es un libro sobre productividad, aunque sí, pero no lo es completamente. No es un método exactamente, en fin, para técnicas de hacer cosas, o no. Es más bien una especie de disciplina, una especie de libro de consejos sobre cómo cambiar tu vida eligiendo y sobre todo diciendo que no a muchas cosas que no aportan tanto en ella, ¿de acuerdo? Básicamente lo traigo hoy porque creo que es muy interesante que esto lo apliquen pues muchas personas que de forma constante están, pues yo creo que un poco perdidos, ¿no? Se sienten perdidos, se sienten que pues no están haciendo lo que realmente le gustaría hacer y además encima, pues bueno, le come la bulla, ¿no? Están siempre reventados de estrés, de un lado para otro, en fin, es muy complicado para ellos llevar el día a día y pues esto le provoca pues importantes dosis de estrés, falta de conexión con la realidad incluso, falta de sueño, falta de pues estar con la familia y esto no es ninguna broma, eso no es ninguna tontería que pasa además yo creo que con demasiada frecuencia en el mundo que estamos, ¿no? La clave aquí básicamente del libro, y que bueno, esto pues no solamente es en este libro donde lo he visto, sino en muchos que hablan pues de cosas parecidas, ¿no? Que aquí es verdad que este libro se enfoca específicamente en esto, está creo que en el no elegir que se queda fuera. Es decir, la cuestión hoy en día es que tenemos tantas buenas oportunidades de hacer cosas, de unas y otras cosas, que realmente es muy difícil elegir. Es decir, no es que tengamos pocas oportunidades, no, tenemos muchas y además muy buenas. Entonces, claro, cuando tienes tantas buenas cosas que hacer, ¿vale? En un sentido o en otro, si por ejemplo estás emprendiendo o si estás trabajando incluso por cuenta ajena, pues hay muchos temas que podrías hacer, porque afortunadamente nuestras habilidades probablemente, en fin, abarcan muchas posibles temáticas, en muchas posibles cuestiones y podemos centrarnos en muchas cosas distintas, ¿no? Y el problema está en que cuando nos centramos en muchas cosas distintas, pues no nos estamos centrando en nada, ¿no? Esto pues también es algo que he comentado algunas veces en el podcast, que se llama la paradoja de la elección, ¿vale? De Barry Schwartz, que bueno, habla de forma pues muy interesante cómo las personas cuando tienen demasiado donde elegir, al final se saturan y pues no eligen, ¿no? Entonces pues esto es un poco igual, ¿no? Nuestra vida en el mundo desarrollado en el que estamos nos permite elegir qué hacer con ella, pero es el problema efectivamente de la elección, ¿no? Es decir, estamos tan perdidos en estas elecciones que al final pues hacemos que nuestra vida sea un poco, en fin, complicada, estresante y sobre todo en la que pues no estamos realmente ilusionados, ¿no? Con lo que hacemos. Y bueno, esto pues como digo, en el libro de Esencialismo vienen una serie de metáforas que me encantan, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, voy a comentar, es el armario, ¿no? Piensa en un armario en el que pues, oye, vamos a
ver qué es lo que tenemos ahí en el armario de todos estos años, ¿no? De ropa, de muchos tipos, ¿no? Que nos hemos ido poniendo, que se nos ha quedado pequeña o grande, que ya ha pasado de moda, en fin, que ya pues no es de temporada, yo qué sé, pues en fin, lo que normalmente suele haber en armarios históricos, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando empezamos a elegir, ¿no? Con el criterio habitual de cómo elegimos en la vida, pues al final prácticamente pues no quieres tirar nada, ¿no? Porque te da cosa de decir, oye, es que igual dentro de 5 años, dentro de 10 años, pues igual podría serme útil, ¿no? O para, en fin, alguien que venga nuevo a la casa, o para un hijo, o para una hija. Entonces, esto que es muy habitual que pasa en un armario, también nos pasa en la vida, ¿no? Como decía, tenemos tantas opciones normalmente, nos van sucediendo, ¿no? Que si las vamos pillando todas, ¿no? Pues probablemente nos desenfoquemos mucho. Y hay un símil que me gusta mucho, que es básicamente el contrario. Es decir, piensa que cuando, por ejemplo, tienes algo que pues no sabes si te vas a volver a poner, porque, en fin, ya está un poco anticuado o lo que sea, como ya lo tienes, lo estimas. Es decir, es que ya lo tengo, ¿vale? Como ya lo tengo, pues bueno, me cuesta perderlo, ¿no? Pero si lo piensas al revés, es decir, ¿cuánto darías por tenerlo? No que ya lo tengas, ¿no? Sino, si no lo tienes y ahora lo tuvieras que comprar, ¿cuánto darías por esa prenda? En muchos casos, evidentemente, nada, ¿no? Pues esto mismo se puede aplicar a el resto de actividades, ¿no? Estamos enfrascados muchas veces en algo que ya, claro, como ya lo estamos haciendo de siempre, pues bueno, es que ya lo estamos haciendo de siempre, ¿no? Pero realmente, tú, si lo tuvieras que elegir de hacer de cero, ¿cuánto darías por esa oportunidad? Pues probablemente mucho no, o incluso nada, ¿no? Te aliviaría mucho, ¿no? Pues esto es un poco el criterio con el que podemos empezar a elegir. En esencialismo, básicamente lo que cuenta es qué eliges no hacer, más que qué eliges hacer. Porque lo que hacemos normalmente ya lo tenemos acumulado en nuestra vida, en tanto en la vida profesional como en la vida personal, por defecto, ¿no? Se han ido subiendo a nuestra chepa, ¿no? O se han ido metiendo en el armario, ¿no? De nuestras actividades y, claro, después eso lo tenemos ya asumido. Pero si empezamos a decir que no, si hacemos una lista de las cosas que queremos hacer, pero de ahí vamos eliminando, pues realmente es cuando vamos a conseguir centrarnos en lo que importa. ¿En lo que importa para quién? Pues por supuesto para nosotros, pero también para el mundo. Es decir, una de las claves más importantes de la vida, o en particular de la vida profesional, es que tú no tienes el mismo nivel de contribución para unas cosas que para otras. Por ejemplo, si tú eres una persona muy creativa, pues probablemente tengas mayor contribución a la sociedad en general, a tu empresa, ¿no? O incluso a la forma de generar valor, si estás dedicado a tareas creativas, que si estás dedicado a tareas, pues por ejemplo, de gestión pura, ¿no? De contabilidad o de facturación o de, en fin, no sé, cualquier otra cuestión que no tenga mucha dosis de creatividad, ¿no? En cambio, al contrario, es decir, hay personas que son pues muy ordenadas, le encanta tener todo perfectamente detallado, bajo control, se sienten muy seguros y se sienten muy realizadas así. Pues por supuesto, igual en tareas más locas, creativas o quizás de hablar incluso en público o cuestiones que tengan otro tipo de interacciones, no están tan cómodas y en esas sí, ¿no? Pero claro, la cuestión está en que en un caso o en otro hay que decir que no a los demás. Si al final hacemos de hombre o mujer orquesta y estamos en todo y en nada, pues probablemente vayamos a tener un punto de contribución mucho menor, porque nuestro tiempo se va a dividir en cosas que no somos tan buenos haciendo. Y esto a micronivel, esto no solamente en tareas grandes, sino también en tareas pequeñas. ¿Cuántas tareas pequeñas que no realmente nos aportan o no podemos incluso aportar nosotros muchos, tenemos y hacemos al cabo del día en muchísimas situaciones distintas, tanto en lo profesional como en lo personal, como digo, y pues seguimos haciendo por eso, por defecto, ¿no? Porque estamos acostumbrados y porque tú eres la persona que lo hacía y por tanto la gente pues que está alrededor tuya saben que tú eres la persona que lo hacía, ¿no? Y sería como raro que no lo hicieras. Pues ese es el momento en el cual precisamente hay que decir que no. Claro, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Yo sé que esto no es tan sencillo, igual os está explotando ahora mismo la cabeza y estáis pensando en muchas situaciones, pero es que no puedo, es que tal. Claro, efectivamente esto necesita de tiempo, necesita de un plan precisamente para salir de este tipo de situaciones, pero hay que dar los pasos. Si no, corremos el riesgo de que la vida nos pase y no hayamos centrado
qué es lo que queremos y qué es lo que hacemos. Hay una cuestión que me encanta porque es muy significativa, ¿no? Fijaos que el concepto de prioridades es algo bastante reciente. De hecho, la palabra prioridades, al parecer en inglés no existía hasta hace prácticamente un siglo. Los textos sobre esta palabra simplemente ponían la palabra priority, es decir, prioridad, pero no prioridades. Esto es algo reciente. Entonces, básicamente, parece que en esta nueva corriente, ¿no?, del mundo empresarial en los últimos años es cuando se ha pluralizado la palabra prioridad, ¿vale? Y ahora hay priorities también, ¿no? Es decir, tenemos que antes se sabía y se aceptaba que la prioridad es una, solamente una, no prioridades, ¿no? Entonces, hay empresas, como sabéis, que tienen una lista de prioridades que son prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, prioridad 4, prioridad 5 y así, ¿no? Es decir, no tienen ninguna prioridad, efectivamente. Pues esta es la cuestión, ¿no? Nosotros en nuestra vida igual. ¿Cuál es tu prioridad? Piénsalo. ¿Cuál es? ¿O cuál te gustaría que fuera? Perfecto. ¿La tienes? Vale. Pues ahora que ya tienes esa, el resto tienes que empezar a decir que no. Igual no en un momento, no en un rato, ¿vale? Empecé con un plan, como digo, con el tiempo, pero sí que tienes que tener claro que o te centras en esa prioridad o probablemente te vaya a costar mucho hacerlo bien, contribuir al máximo y además sentirte realizado o realizada. Esto es algo que no es trivial, desde luego, ni mucho menos, ni se puede decidir en un rato, ¿no? Esto hay que pensarlo bastante, hay que descubrirse, ¿no? Hay que preguntarse muchas cosas, probablemente en qué soy mejor, en qué no, qué me gusta más y qué no, en qué contribuyo más y en qué no, en qué me puede ir mejor y en qué no también, porque no es solamente, en fin, si me gusta algo un poco etéreo y que igual no aporta mucho valor al mundo, ¿no? Entonces, con todo este cóctel, ya podemos empezar a tomar decisiones. Pero hay que pensar, hay que reflexionar. Y esto es algo que no se hace muy habitualmente. Más bien, no se hace. De hecho, ¿cuánto tiempo has dedicado a pensar? Simplemente a pensar. En los últimos tiempos. ¿Cuántos momentos has dicho, oye, voy a pensar hoy? Voy a estar un rato, no hace falta el día entero, sino un rato simplemente pensando. Oye, esto no es tan habitual, como digo. Y mucho menos en el mundo empresarial. Imaginad que un ejecutivo, un director, un empresario, un emprendedor dijera, oye, voy a irme al despacho, ¿vale? Y me voy a encerrar 1 hora sin hacer nada, sin mirar el correo, sin nada, simplemente pensando. ¡Wow! Esto no existe, ¿no? Pues sí existe. Hay ejecutivos que hacen esto. Grandes ejecutivos mundiales. Bueno, uno de los más casos conocidos es Bill Gates. Bill Gates tomaba semanas enteras, ¿no?, en los periodos además de más tensión del año para pensar solamente. Se llevaba mejor algún libro o tal, se encerraba en algún sitio casi sin conexión o lo que sea y a partir de ahí a pensar. Y esas eran, según él, las semanas más productivas del año. Bueno, él y otros muchos ejecutivos, como Jeff Bezos, o en fin, muchos más, hacen este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Pues porque saben que en el día a día, pensar, priorizar en particular, es tan complicado que al final nunca lo llegas a hacer. Y esto es problemático, tremendo para la empresa. Si tienes realmente el timón de la empresa, tienes el timón de tu barco, de tu vida. Esto es algo que, como digo, es importantísimo. No nos paramos a pensar. Así que yo te animo a esto. Te animo a que elijas qué momento, puede ser mejor el momento de la noche, puede ser, por ejemplo, un día que te tomes libre o que vayas al campo o que simplemente te quedes en casa, pero en fin, un poco en plan encerrado y pienses qué quieres hacer con tu vida. Pienses qué es para ti lo esencial. Pienses qué vas a hacer para cambiar tu vida y centrarte en eso que para ti es esencial. ¿A qué vas a decirle que no? ¿Y cuándo? Esto igual no lo has hecho nunca. Pues igual es momento de hacerlo. Y otra cuestión que también creo que puede ayudarte mucho es la claridad. A ver, en este mundo de, como digo, miles de oportunidades, de también cierto marketing, cierta comunicación, cierto, en fin,
pompa, ¿no?, en las cosas que se dicen, ¿no?, pues no somos claros a la hora de establecer objetivos, ¿no? Porque claro, si, en fin, todo es etéreo y palabras bonitas y hacemos eslóganes maravillosos, ¿no?, y hablamos de, como siempre, ¿no?, las típicas palabras en el mundo del emprendimiento. Nuestra misión es aportar valor y estar enfocados en el cliente y a maximizar el retorno de ese tipo de cuestiones, ¿no?, que no estás diciendo nada. De hecho, creo que había una especie de generador por ahí que te combinaba frases así, ¿no?, para que hicieras como el statement, ¿no?, el eslogan o la frase de misión de tu empresa, ¿no? Entonces, bueno, en fin, lo que quiero deciros es, básicamente, no somos claros con nosotros mismos, con nuestra empresa, al establecer objetivos, ¿no? Entonces, si queremos dar un salto, si queremos que nuestra vida cambie, nuestra empresa cambie y la gente sepa realmente cuál es la misión de verdad, cuál es lo esencial de nuestra compañía, qué es lo que queremos hacer, sé lo más concreto posible en eso. Es decir, sé claro. Y no se trata de alinearlo, ¿no?, con palabras bonitas y aquello quede fantástico para hacer una especie de cartel. No. Se trata del contenido. Se trata de qué está trasladando ese mensaje a ti y al resto. Si te pones un objetivo que es verdaderamente claro, en ese objetivo probablemente tenga que dejar otras cosas fuera, tenga que decir no a otras cosas que no son esenciales. Y claro, esto, pues bueno, no es algo que se ponga uno y lo saque en un momento. Como digo, necesita tiempo para pensar, necesita tiempo para reflexionar, para priorizar y establecer qué es lo que queremos. Pero una vez que lo tengas, ponlo en una frase o en un párrafo que deje a todo el mundo clarísimo qué es lo que tú quieres hacer con tu empresa o con tu vida. Y para empezar, para ti. Porque si no lo haces, si no tienes concreción, nadie va a saber de qué va esto. Empezando por tú mismo. Nadie va a saber qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. En particular, por ejemplo, a nivel de objetivos, a nivel de plazos, a nivel de acciones, a nivel de resultados que queréis conseguir, no lo vas a tener claro. Esto evidentemente es difícil concentrarlo en una única frase, ¿no? No tiene por qué ser algo perfecto, no, ni mucho menos, pero sí es un comienzo para clarificar la mente de la gente y sobre todo, como digo, la tuya. Así que, bueno, un poco recapitulando lo que hemos hablado hoy, porque creo que son bastantes cosillas, aunque son todas sobre lo mismo, ¿no? Básicamente es, oye, busca qué es lo que quieres hacer, ¿vale? ¿Qué es lo que te gusta de verdad y qué es lo que puedes aportar más? Y a partir de ahí, empieza a decir que no a todo lo demás. Y esta búsqueda disciplinada, ¿no?, de lo menos en vez de lo más, probablemente tenga muchos beneficios. Para empezar, para tu vida profesional, porque puede ser que con eso justamente pues ganes más dinero, por supuesto, o te alcances pues mayor fama o alcances mayor contribución en el sector que sea, pero también, sobre todo, vas a tener una vida probablemente mejor. Mejor en cuanto a energía, en cuanto a tiempo libre para tu familia. Esto de, oye, es que yo pues, me salto el almuerzo porque esto es muy cool, ¿no? Hubo una moda en los 80 que hacía esto, ¿no? Se saltaban el almuerzo, ¿no? O no, es que yo, desde luego, esto de dormir 8 horas, ¡guau! Esto es para perdedores, ¿no? Paso de dormir 8 horas porque yo ese tiempo podría estar aprovechando para tal, ¿no? Si yo me levanto a las 5 de la mañana o a las 4:30 de la mañana y así pues ya soy el primero que se ha levantado y entonces puedo trabajar mucho más que el resto, ¡wow! Esto es maravilloso, ¿no? Y después me acuesto a las 12 de la noche porque tengo que acostar a los niños y estar con mi mujer, ¿no? ¿Duermo 4 o 5 horas? ¿Perdona? Es decir, la parte más importante del día a nivel mental, ¿no? La parte que te refresca más la mente, que permite fijar más los conocimientos, que hace que tu salud sea correcta, ¿esas te la estás cargando? ¿Para qué? ¿Para hacer más tareas de qué? ¿Por qué no es mejor quizás buscar lo esencial y centrarte en ello? Pues este es justamente el mensaje que hoy quería transmitiros y es algo con lo que realmente creo que podéis cambiar vuestras vidas. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias. Ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast
en iTunes, iVoox, Google Podcasts, Spotify o Spreaker, y también, por supuesto, recibir las notas del programa, si quieres, por email, registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete, por supuesto, completamente gratuito. Y solo os pido un pequeño favor, a los que pues lo habéis hecho ya fantástico, a los que no, pues por favor una revisión, es decir, un comentario, una valoración en iTunes o en iVoox, me vendría fantástico. Ya sabéis, pues me encanta que me escribáis, por supuesto podéis escribirme lo que queráis a info@acelerandoempresas.com, y si os apetece y os gusta este episodio, por favor compartidlo en vuestras redes sociales. Nada más, muchísimas gracias, que tengáis un maravilloso día. ¡Ánimo, emprendedores!